Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. El día empieza hoy con una pregunta cuya respuesta afecta a miles y miles de inquilinos de nuestro país. ¿Qué va a pasar a partir de hoy si tal y como está previsto el Congreso tumba el decreto que permitía prorrogar los alquileres? Es una historia conocida. Sumar presionó para que el Gobierno aprobase esta medida y sus ministros llegaron incluso a plantarse antes de un Consejo de Ministros. Al final el Ejecutivo lo aprobó con un decreto aparte y en este tiempo se han podido acoger a él aquellos inquilinos cuyo contrato venciera este año o el que viene, aunque lo han hecho con la incertidumbre de qué pasará hoy, lo que posiblemente pasará, que es que el Gobierno no tenga mayoría para sacarlo adelante y esto haya sido solo un paréntesis. El marco legal ha sido durante un mes, pero ahora, si el decreto decae, va a dejar de serlo. El Gobierno aconsejó a los inquilinos que aprovecharan esta ventana que se ha abierto, que se acogeran a ese marco, porque, aunque ahora cambia la cosa, durante estas semanas estaba en vigor la prórroga de los alquileres y la limitación al 2% de la actualización de los precios, una medida que, según el Gobierno, afecta a unos 3 millones de personas. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Dice el Ejecutivo que aún hay tiempo para negociar hasta que el decreto se vote esta misma tarde. Sumar asegura que está dispuesto incluso a revisar alguna de sus líneas rojas, pero Junts insiste en que ellos van a votar que no. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Sumar dice que todavía hay tiempo para salvar una medida de la que han hecho bandera, pero lo va a tener francamente difícil. Sí, es imposible que salga adelante porque fuentes de Junts nos confirman lo que llevan días dejando entrever, que van a votar no a este decreto. En Sumar hay malestar porque creen que el PSOE se ha implicado un poco en esta negociación, de ahí que ayer, en un movimiento casi desesperado, Pablo Bustinduy ofreciese bonificaciones fiscales que pide Junts. Hay herramientas con las que se podrían incorporar algunas de esas matizaciones o alguna de las medidas, ya digo, que son de un ámbito diferente, de ámbito tributario, que tienen que ver con la situación de los autónomos, y dentro del perímetro de un acuerdo político habría fórmulas de sobra para poder sacarlo adelante, desde luego. Pero, Ángeles, las puertas de las bonificaciones a caseros y eliminar el IVA de los autónomos, como pide Junts, por ahora no está encima de la mesa de Hacienda ni en la hoja de ruta del PSOE. De ahí que fuentes de Moncloa apunten a Sumar porque creen que están despejando su responsabilidad por el fracaso de esta negociación. Jordi Fàbrega habla de nuevo. ¿Qué tal? Buenos días. ¿En qué situación quedarán aquellos inquilinos que hayan aprovechado estos días para impedir que suban sus alquileres? Pues lo que nos dicen los expertos legales y también en el Gobierno es que los que hayan pedido la prórroga del alquiler mientras ha estado vigente el decreto se beneficiarán de esa medida, porque el decreto ha tenido efectos y, por tanto, las peticiones que se han hecho durante este mes son válidas. No hay cifras de cuántos inquilinos han hecho esta petición de prórroga a los caseros, y hay que recordar que en caso de conflicto tendrán que entrar los tribunales a dirimir si esta prórroga se tiene que aplicar o no. No se beneficiarán de esta medida los que la pidan a partir del momento en el que decaiga el decreto, aunque cumplan los condicionantes y los requisitos que se establecían. Es un decreto que incluye la prórroga, pero también incluye un límite que pone un tope del 2% en la subida anual del precio del alquiler. En este caso, cuando se tumbe el decreto, si es que al final se tumba, se volverá a aplicar la legislación previa que vincula la actualización a un índice de referencia o a la inflación, dependiendo del año en el que se firmó ese contrato de alquiler. En El Abierto vamos a ampliar tanto las consecuencias económicas como la derivada política de lo que veremos hoy en el Congreso. Jordi, Josu, gracias. Hasta luego. Hasta ahora. De manera que Sumar va a intentar salvar hoy este decreto en el Congreso, mientras el partido se adentra en una guerra interna en Madrid entre Mónica García y Emilio Delgado. La ministra de Sanidad anunció que quiere presentarse por Madrid para disputar la victoria a Isabel Díaz Ayuso. El anuncio lo hizo en un acto con militantes en el que estuvo Delgado, al que ella avisó en una conversación telefónica previa tensa de la que informa El País. Delgado le dijo que no le parecía bien que lo fuera a anunciar allí y que él no podría marcharse de ese acto a pesar de su disconformidad, porque si se marchaba quedaría como un mal queda. Y entonces Mónica García le respondió: a mí tampoco me pareció bien lo de Rufián, en referencia al acto que compartieron Emilio Delgado y Gabriel Rufián. Delgado defiende que en las primarias puedan votar los simpatizantes de Más Madrid. García cree que deben hacerlo los militantes que participen en la vida del partido, como marcan los estatutos. Los dos, además, exhibieron ayer en público
estas diferencias, Javier Alonso? La tensión soterrada entre García y Delgado salió este lunes a superficie, aunque lleva meses estallando en privado. Yo cuento con todo el mundo, todos contamos con todo el mundo. Yo también me encantaría contar contigo para lo que venga, que no sabemos qué va a ser. Fue en directo en La Sexta, con la ministra ya oficialmente como aspirante, frente a un Delgado que lleva meses tanteando el terreno. El detonante fue la definición del censo electoral para las primarias. Me gustaría que pudiera seguir votando en Más Madrid toda la gente que ha venido haciéndolo con normalidad durante todos estos años. En todos los partidos las decisiones las toman los militantes de los partidos, eso es normal. La actual dirección de García quiere circunscribirlas a la militancia, que son los inscritos que hayan participado en al menos una actividad de Más Madrid en los últimos 4 meses. Enfrente, el modelo de Delgado abierto a todos los simpatizantes y en el que cree tendría más posibilidades. Su entorno asegura que el aparato lleva meses achicándole el terreno y hay diferencias en el quién, pero también en el cómo. Delgado llegó a denunciar, recordemos, la invisibilización del hombre heterosexual o el buenismo de Más Madrid en el debate migratorio. Levantó ampollas en el partido hasta el punto de obligarle a reconocer que fueron un error. Será interesante seguir hoy, por tanto, el Consejo de Ministros y también el Pleno del Congreso por ver de qué manera se van ubicando las piezas en esta guerra interna, mientras Sumar trata de salvar el decreto de los alquileres en un pleno en el Parlamento, en el que, por cierto, se vota sin que tenga la mayoría garantizada el consorcio de inversiones que Esquerra pactó con el Gobierno y donde Vox va a volver a presionar al PP con otra propuesta sobre la prioridad nacional, en este caso para el acceso a la sanidad de las personas migrantes. Y lo que va a seguir también es el juicio de la Kitchen, después de que ayer declarasen tanto Javier Arenas como Soraya Sáenz de Santamaría, que siempre presumió de su control sobre las cosas que pasaban en el Gobierno, pero que ayer alegó que no recordaba muchas de las cosas que le preguntaron en el juicio sobre la trama policial para impedir la investigación de la financiación del Partido Popular. Miguel Ángel Campos, buenos días. Buenos días, Ángeles. Llamó muchísimo la atención esa amnesia de quien fue vicepresidenta del Gobierno, que en todo caso negó que tuviera noticias de la trama que se investiga, y hoy declara el coronel Pérez de los Cobos. Nunca se vio una vicepresidenta única de Gobierno con tamaña desmemoria, sucesión de no recuerdo, no lo sé, no me consta, para negar constancia de la Kitchen o no saber si participó el CNI. Estrategia solo rota para estar a lo que diga el jefe. Lo que haya dicho el señor Rajoy en esta sala, bien dicho está. Similar actitud de Javier Arenas, aunque entró en contradicciones con su relación con Bárcenas, no negó que el extesorero le grabase sobre la caja B. Si esa grabación existió, fue sin mi aprobación y sin mi conocimiento. El hijo de Bárcenas confirmó los seguimientos, que su padre le dijo que la grabación a Rajoy y Arenas existió, y el acoso del extesorero para acallarle. Hoy el coronel Pérez de los Cobos, custodio de los fondos reservados con los que se pagó al chofer, 2 exmandos policiales vinculados a esos fondos y el confesor de Fernández Díaz. Campos, hasta luego. Hasta ahora. En el caso de las mascarillas, ayer fue un día relevante porque declararon los agentes de la UCO que han investigado la trama y que tienen claro que José Luis Ábalos tuvo un papel clave en ella. Víctor de Aldama era el que pagaba y por tanto el que mandaba, pero el exministro de Transportes y ex número 3 del PSOE era quien abría las puertas, según el teniente coronel Antonio Balas, que describió así lo que hacía Ábalos. Dijo, él hacía lo más grande. Isabel Vega, buenos días. Buenos días. Dice la UCO que en una organización criminal el jefe no es al que llaman jefe, véase Ábalos en este caso. Realmente el que manda, porque es el que paga manda, es Aldama al final. Con este punto de partida arrancó ayer en el Supremo una maratón de más de 12 horas con el teniente coronel de la UCO, Antonio Balas, marcando el paso. ¿Qué es lo que hace? Lo más grande. Es el que tiene la capacidad de poder llevar a Aldama y a sus socios a sitios donde por ellos mismos no pueden llegar. Es un miembro cualificado de la organización. Por eso cobra lo que cobra. Dijo que Ábalos hacía lo más grande, que Koldo cumplía su voluntad sin rechistar. Koldo soluciona los problemas y hace lo que tiene que hacer, lo que le dice el señor Ábalos. Y que Aldama pagaba a ambos, que nunca fueron reticentes a sus pretensiones. Subrayó la penetración a todos los niveles que alcanzaron, desde conseguir un ok del presidente del Gobierno a que Delcy Rodríguez viajase a España, hasta tranquilizar a los abogados de Europa, y todo porque le venía bien al comisionista. Viene un día de sol que provocará tormentas por la tarde, Jordi. El sol poco a poco se irá imponiendo durante la mañana
algunas nubes ahora, incluso algunas nieblas en el interior, pero acabará haciendo sol. Y las temperaturas parecidas a las últimas tardes, es decir, sensación de un poco de calor, especialmente en el interior. Y será este calor el que activará las tormentas. De hecho, ahora mismo ya tenemos alguna, por ejemplo, en Almería. A lo largo de la mañana se extenderán por el resto de Andalucía, pero será durante la tarde cuando en las dos Castillas, Extremadura y el interior de Galicia, a última hora también en la Comunidad de Madrid, tendremos tormentas que localmente podrán descargar con mucha intensidad, poco rato, pero con fuerza. Además, irán acompañadas de fuertes rachas de viento y en algunos casos de granizo. En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía. Soy Carlos Arguiñano. Con mi súper el ahorro sí que vale la pena. También con la carne fresca. Ahora en Lidl y con Lidl Plus secreto de cerdo por 2,99 ahorras un 17% y Burger Meat mixta por 3,29 ahorras un 21%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena. ¿Qué hay detrás de Don Simón? Las naranjas de nuestra tierra, apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Don Simón, número 1 en zumos exprimidos. Páramo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Verdad que esta primavera notamos como que nos falta esa energía para seguir el ritmo del día a día? Pues no pasa nada. Mira, en HSN tienen la ayuda que pensabas. Maca Complex Especial Mujer, desarrollada por su equipo de I+D+I, con variedades específicas de maca que ayuda al rendimiento físico e intelectual y a mantenerte lleno de energía. Así que ahora, con hasta un 60% de descuento hasta el domingo 3 de mayo, los que saben elegir, eligen HSN. HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Después del intento de atentado del fin de semana, Donald Trump concedió una entrevista a la CBS. La periodista le preguntó por lo que había escrito el atacante, que llamó a Trump pedófilo o violador. He also wrote this. I am no longer willing to permit a pedophile, rapist and traitor to coat my hands with his crimes. What's your reaction to that? Well, I was waiting for you to read that because I knew you would, because you're... ¿Cuál es su reacción a esto?, pregunta la periodista, y aquí escucha la reacción de Trump, que le dice: estaba esperando a que leyeras eso porque sabía que lo ibas a hacer. Sois gente horrible, le dice Trump a la periodista. Sí, él escribió eso. Yo no soy un violador, no soy un pedófilo. Has leído esa mierda de una persona enferma. Deberías avergonzarte de leer eso, porque yo no soy nada de eso. Eres una vergüenza, pero sigue con la entrevista. La portavoz de la Casa Blanca culpa del intento de atentado contra Donald Trump a la izquierda, al culto de odio que ella atribuye a la izquierda. Sostiene que son los mensajes de los demócratas y de varios medios de comunicación los que alimentan este clima, que luego aprovechan individuos como el hombre que ya está detenido y que podría ser condenado a cadena perpetua. Washington, Miguel Ángel Muñoz Encinas. Hola Ángeles, buenos días. La Casa Blanca ha empezado a utilizar políticamente el tercer intento de asesinato contra Trump en menos de 2 años. La portavoz Caroline Leavitt ha responsabilizado a los demócratas y a ciertos medios del clima de violencia política que derivó en el ataque del sábado. Dice que llevan 11 años, día tras día, presentando a Trump como una amenaza para la democracia, como un fascista, como Hitler. This hateful and constant and violent rhetoric directed at President Trump. Según Leavitt, ese discurso de odio es el que inspira la violencia que nos ha traído a este oscuro momento, que Trump es el presidente de la historia al que más veces han querido matar, que es el que más balas y violencia recibe. La Casa Blanca no hace, en cambio, ninguna autocrítica sobre la retórica que utiliza el presidente a diario con sus oponentes políticos o con la prensa. Entre tanto, pese a que en público se defienda la actuación del servicio secreto, la jefa de gabinete de Trump ha anunciado que va a revisar los protocolos de seguridad tras lo ocurrido el sábado. Y una de las cuestiones que van a estar sobre la mesa es si Trump y el vicepresidente J.D. Vance deben acudir juntos a determinados eventos públicos. El objetivo es garantizar la línea sucesoria en caso de que le ocurriera algo al presidente. Y mientras el canciller alemán ha criticado a Estados Unidos por empezar la guerra en Irán sin una estrategia clara para terminarla, Friedrich Merz llegó a decir que Estados Unidos está siendo humillado
por Irán por la habilidad del régimen de negociar. Recordó que en las guerras no solo hay que entrar, sino que hay que tener planes para poder salir. Y saludamos ahora a Íñigo. Buenos días. Buenos días, Ángel. Seguro que ahora muchos de tus oyentes nos escuchan desde el coche. Puede ser que camino al trabajo o desayunando en casa, pero hay algo en lo que seguro coincidimos el 100%. Para hacer una gestión del banco, da igual dónde estemos, queremos que sea fácil, cómoda y segura. Por eso en CaixaBank cuentan con una nueva app más intuitiva, más completa y con recomendaciones personalizadas según tus hábitos. Porque si a ti te importa, a CaixaBank también. Más información en caixabank.es. 5, 6, 7, 8, valorado. Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Sorprenderla, planear un día solo para ella o pensar que le encantaría tener un Samsung Galaxy S26 Ultra de 512 GB ahora con 100 euros de descuento adicionales al entregar tu antiguo móvil. Porque regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Este 3 de mayo, Día de la Madre. El Corte Inglés. En tienda web y app. Dudas. Tal y como están las cosas, es normal tener dudas. Pero en Endesa lo tenemos claro. Te ofrecemos tarifas fijas de luz y gas y un mes de consumo de luz gratis todos los años y para siempre. Eso es confianza. Te asesoramos en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Mira lo que le he comprado a mamá por el Día de la Madre. 17 millones. ¿Te gustan? ¿A ti te suena que los tenga? Ah, qué chulos son. No me suena que tenga 17 millones. Si los tuviera, me sonaría. Y a ti también te sonaría, ¿no? 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Regala el cupón Extra Día de la Madre de la ONCE. El 3 de mayo, 17 millones de euros. Cupón Extra Día de la Madre de la ONCE. No te quedes sin tu cupón. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Hoy por hoy, Ángeles Barceló. La crónica económica pasa hoy por un aniversario. Hoy se cumple un año del apagón que dejó a España sin suministro eléctrico a las 12:33 del mediodía. Un año después, justo un año después, el coste de ese apagón para los consumidores supera ya los 700 millones y sigue subiendo porque el sistema eléctrico opera todavía en modo reforzado. Informa Sira Valdés. Todos los informes coinciden en que el cero eléctrico se produjo porque falló el control de tensión por múltiples causas, tal y como detalla el director de Próxima Energía, Jorge Morales. Hubo un montón de incidentes que llevaron finalmente a que el sistema entrara en un modo que era ingestionable. Pero es que esos incidentes, si se hubieran considerado de forma aislada, no debían haber llevado a ese apagón. Desde entonces se han aprobado diversas normativas y procedimientos para evitar un nuevo apagón y el sistema se está operando con más refuerzos, lo que por el momento ya supone un sobrecoste de 666 millones de euros, según cálculos de Red Eléctrica, a los que hay que sumar los 51 millones que la CNMC estima que costó devolver el sistema a la operación y explica Marcial González, doctor en Ingeniería Eléctrica, las pérdidas económicas que se generaron aquel día. Tendríamos la variable que generó el apagón en sí, donde se estima ese impacto económico entre 500 millones y 1.000 millones de euros. Los tribunales tendrán que dirimir si las distribuidoras pagan las pérdidas que reclaman las grandes empresas, procedimiento judicial que, aseguran los expertos, se alargará varios años. En menos de una hora conoceremos los datos de la encuesta de población activa. Vamos a conocer la EPA en la semana del 1 de mayo. Y precisamente aprovechando el calendario, el Consejo de Ministros prevé aprobar esta mañana un anteproyecto para una nueva ley de prevención de riesgos laborales que va a incluir la salud mental de los trabajadores. Estefanía Salvatierra. Estamos ante un anteproyecto de ley ambicioso que no cuenta con el apoyo de la patronal y que tiene por delante un recorrido parlamentario complejo. La norma busca redefinir la condición de trabajo y ampliar los daños derivados de este. La ley actual tiene 30 años, así que esta actualización del texto está repensada en torno a los desafíos del siglo XXI. La salud mental, el cambio climático, los riesgos de la digitalización, la perspectiva de género y de edad, con especial atención al servicio de prevención. Yolanda Díaz. Los riesgos asociados a la subcontratación, a las cadenas productivas. Cuando el trabajo pasa por varias empresas, a veces de manera hiperconectada,
ser compleja, hay que definir bien y asumir la responsabilidad preventiva. Las compañías con más de 300 empleados deberán contar con un servicio de prevención propio y se creará la figura del agente territorial de prevención en aquellos centros con menos de 10 empleados que no cuenten con representación legal de los trabajadores. Y el Poder Judicial ha abierto diligencias al juez que lleva el caso del exdao de la policía y que dijo que las mujeres tienen ventajas cuando denuncian a los hombres. Mariola Lourido. El Poder Judicial da el primer paso para decidir si abre expediente disciplinario al juez David Mamán. Ha abierto una diligencia informativa para estudiar las denuncias que ha recibido contra este magistrado especializado en violencia de género. La primera de Igualdad, que considera que ha incurrido en una falta grave, y a esta se suman la de las asociaciones feministas, que ha sido firmada por 300 colectivos. Piden que se tomen medidas sobre este juez que piensa que las mujeres van a la caza de las órdenes de protección, que tienen demasiadas ventajas judiciales, que manipulan a los hijos contra los padres o que son enemigas acérrimas de la custodia compartida. En la investigación, el promotor de la acción disciplinaria escuchará también al juez Mamán y las alegaciones que presente contra las quejas. Y en 10 minutos el abierto. Con Eduardo Madina, Lourdes Pérez e Ignacio Escolar. 8:20 de la mañana, 7:20 en Canarias.